Gracias. Bueno, la valla electoral o barra legal es un mecanismo para permitir que no haya una dispersión de los partidos. Lo primero que habría que ver es que la norma señala que un partido debe cumplir una de las dos condiciones. Generalmente se habla de porcentaje. Efectivamente, el porcentaje es mínimo 5% del total nacional solo en el ámbito del Congreso. No tiene nada que ver en el ámbito presidencial. ¿5% es más, válido o en voto general? Válido. Es más, podría no tener una candidatura presidencial. Una candidatura presidencial puede tener muy bajo porcentaje o muy alto porcentaje, no tiene nada que ver. O estar ausente, como en el caso de Acuña. Así es, ya no está. pero esa es una condición. Hay otra condición, que es un partido puede tener menos que eso, pero podría conseguir 6 congresistas como mínimo, pero estos 6 lo tienen que cumplir en más de una circunscripción. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo, un partido justamente puede conseguir 5% y si consigue 6 congresistas, ingresa al Congreso. Y Fernando, ¿cómo funciona esta matemática? ¿Cómo se puede tener 6 congresistas y tener menos del 5%? Es posible porque, por ejemplo, un partido puede tener una votación mucho más extendida o al revés. Por ejemplo, Perú Posible sacó alrededor del 6% y solo consiguió 2 congresistas, pero cumple una de las condiciones, que es justamente 6, ¿no? Otra posibilidad que vamos a tener que seguramente observar en esta elección es si es que un partido cumple 5%, pero el partido no consigue 6 congresistas, pero ya cumplió la condición primera, que es superar el 5%. Nuevamente, es 5% o 6 congresistas, no y 6 congresistas. Uno u otro. Uno u otro. En el ejemplo que tenemos ahí, es el caso, por ejemplo, de Perú Posible en el 2006. Consiguió tan solo 2, pero cumplió con conseguir más del 5%. Y el caso del APRA, ahora mismo consiguió en el 2011 tan solo 4, aunque superó el 5%. Entonces, ingresa al Parlamento, ¿no? Este es un segundo escenario. Un tercer escenario sería el siguiente: que el partido consigue menos del 5%, ¿no? Pero consigue 6 congresistas en más de una circunscripción. Eso puede ser, por ejemplo, un partido saca 3%, pero saca en Lima, consigue 5 congresistas, en el Callao 1 más, son 6. Pasa la valla. Nuevamente, la valla no es solo porcentaje. La valla es por el lado del porcentaje y por el lado del número de congresistas. Entonces, este partido pasa efectivamente la valla, ingresa al reparto de escaños. Otra posibilidad sería la siguiente: que un partido consiga menos del 5%, pero tampoco consigue 6, ¿no? En cuyo caso puede conseguir, por ejemplo, 5 o 5 congresistas o 4.9, no ingresa al Parlamento. O sea, no cumplió ninguna de las dos condiciones, ni 5% ni 6 congresistas. Entonces no ingresa al Parlamento. Otro escenario sería el siguiente: que el partido no consiga 5%, pero consiga 6 congresistas, pero tampoco ingresa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están en una sola circunscripción. Por ejemplo, un partido saca 4.9 y consigue 6 en Lima, no ingresa, porque la idea es 6, pero en más de una circunscripción. ¿Y en este caso el objetivo cuál es? ¿Que evitar que hayan partidos muy regionales? de una Evitar sola- de una sola efectivamente que localidad? existan partidos que estén solamente concentrados en una circunscripción, supongamos Lima, ¿no? Y evitar la dispersión de los partidos. Estos son, digamos, los escenarios posibles y que vamos a tener que enfrentar. Y nuevamente, la valla electoral no tiene nada que ver con el porcentaje presidencial. Y la valla electoral tampoco tiene que ver únicamente con el tema del porcentaje. Y sobre esto añadir lo siguiente, que se ha discutido en estos días, sobre las alianzas. Sí, que se decía que ¿no? era Las 7, ¿no? alianzas... Y que tiene que ver, Fernando, con la resolución que ha salido el día de ayer del jurado. Así es.
Estos casos que hemos visto tienen que ver con partidos políticos y alianzas electorales. Para este caso se va a aplicar 5% para todos. La modificatoria de la ley de organizaciones políticas señala que en adelante, por cada partido que se añade una alianza es 1%. Entonces, en este caso, hubiera sido justamente aquel, el caso de Alianza Popular, que merecería 7%, ¿no? Muy bien, para está poder clarísimo.